Buenas. Estamos en directo. Domingo, 7 de la tarde. A ver si se va conectando. Amigos, buenas. Buenas. Vamos a hablar con Kello Travini, que ya tiene que estar por ahí. A ver si lo conectamos en... Vamos a ver. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver. A ver. No te escucho. No te escucho. No. Vaya. A ver. No sé, ¿hay algo que yo tenga que tocar o algo? No, yo te escucho bien ahora. ¿Tú me escuchas a mí? Sí, 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 sí. Vale, igual con los cascos ahí cambia la configuración o algo y se Sí, va, pero será. si tú me escuchas bien así, ¿no? Sí, así perfecto. Pues ya está. Por aquí igual. Tocayo Kello Travini. Vamos ahí. ¿Qué pasa, tocayo? Bueno, oye, muchas ganas de esta charla de hoy. Pues Eh, sí. Aunque al pedazo de flyer que te he preparado. Pero bueno, Sí, en sí, bien serio, bonito. porque es la portada de tu libro, lo voy a enseñar aquí, no sé si ve al derecho o al revés. Eh, ya puedes estar orgulloso, pedazo de libro, enhorabuena de verdad. Gracias, Y nada, eso, muchas gracias. la idea es que, bueno, que yo no sé cómo presentarte muy bien, porque después de, aparte de escritor, psiconauta y consciente, bueno, has sido un rapero y has hecho un poco de todo, ¿no? Preséntate tú un poco. Sí, bueno, a ver, pues, hombre, realmente ahora sobre todo me dedico a eso, al tema, mi vida está más centrada en el tema de la psiconáutica y, bueno, de la filosofía y eso. Y es verdad que durante muchos años tuve una, entre comillas, carrera de musical dentro del rap y eso, pero bueno, eso me dio mucha alegría, mucha felicidad durante muchísimo tiempo, pero ahora mismo realmente no estoy un poquito desvinculado de ese mundo por, bueno, por diferentes motivos, porque quien soy ahora en realidad pues ya no encajaba mucho ya en ese mundillo tan, bueno, ya tú me entiendes, ¿no? De guerra de egos, tan jerarquizado y tal. Entonces, pues, y ahora pues he encontrado un sitio donde me encuentro mucho más cómodo, Sí, más quién soy yo. muy bien. De eso me gustaría que hablaras porque después de leer el libro, ¿Sí? eh, veo que aparte o sea, de realmente ser una bitácora de un psiconauta con gran detalle de las experiencias, de los viajes, de los despegues, de los aterrizajes, de todo, al final es súper sincero, súper honesto y lo que veo es que de alguna manera comunicas el despertar o la toma de conciencia de un ser que ha canalizado todo eso un poco por la planta. Entonces, eso que está hoy muy de moda lo de la toma de conciencia, estamos en un momento Sí, tremendo de eso. Entonces, de alguna manera, eso, me gustaría que fuera explicando, porque eso, todo empieza como una metamorfosis y a través de la planta, que podría haber sido de alguna amistad, de charlas, de otras cosas, pero fue la planta. claro, Entonces, claro. cuenta un poco eh, cómo pasó y cómo empezaste con eso. Todo hay que decir una cosa, ojo, si podemos ir Sí. añadiendo, yo te veo que tú ya eras una persona que el potencial en esa dirección lo tenía, claramente, porque Sí, quizá tenía el potencial, pero todavía estaban las piezas del puzzle, ¿sabes? Un poquito incompletas y digamos que al final el caldo de cultivo se fue generando poco a poco hasta que llegó el momento de dar ese paso. Entonces te comento, bueno, yo en realidad no soy un escritor profesional ni nada de eso.
yo era economista, yo me dedicaba, era contable en una cadena de colegios y bueno, pues no tenía ningún interés especial ni por el mundo de la espiritualidad, ni por el mundo de los psicodélicos, no tenía, o sea, yo era bastante escéptico, ¿no? Era una persona bastante pragmática en ese sentido, ¿no? No, y lo que pasa es que la vida pues me llevó bueno, tenía problemas laborales que se fueron haciendo más gordos cada vez y al final pues, bueno, al final toqué fondo, llegué a tener pues, una depresión, estuve pues medicándome de baja y tal y no encontraba el final de ese, bueno, de ese agujero, no encontraba la luz, no veía el modo de salir de eso. Y salí a cenar una noche con mis amigos, una forma, eventualmente, ¿no? Bueno, salí a cenar con ellos y les expliqué el problema que tenía, bueno, que ya llevaba arrastrando desde hacía tiempo. Y entonces, pues, fueron ellos los que me recomendaron que fuera a visitar a un amigo común que teníamos, que desde hacía algún tiempo, y esto te lo digo entre comillas, que se había hecho chamán, ¿no? Me dijeron con esas palabras, ¿no? Decían, Juan se ha hecho chamán y a lo mejor te interesaría ir a visitarle y ver las cosas que él tiene o las cosas que él hace. Y yo, bueno, pues dentro de mi escepticismo, porque yo realmente pensaba que incluso, aunque haya personas que pudieran a lo mejor acceder a estados alterados de conciencia y tal, que eso tampoco lo negaba, pero yo pensaba que a lo mejor eso conmigo no iba a funcionar. Pero bueno, como tampoco tenía muchas otras opciones y como había estado, bueno, eso, había estado probando pues, eso, con medicamentos, con antidepresivos y tal, pues dije, ah, ¿por qué no? Y como tenía mucha confianza con él, pues fui a visitarle y, o sea, que todo fue como, entre comillas, una casualidad, pero que tú sabes que al final las casualidades no existen, sino que poco a poco, bueno, con el tiempo me di cuenta de que mi vida al final, pues, se había dirigido, ¿no? Hacia ese momento, ¿no? Y entonces, pues, cuando fui a su casa y él me explicó a lo que él se dedicaba, que, bueno, él hacía una extracción de una planta, ¿no? De una molécula que se llamaba la dimetiltriptamina, ¿no? El DMT. Bueno, al principio a mí me echó un poquillo para atrás porque, bueno, me sonaba, yo nunca he sido muy de drogas ni nada, entonces pues a mí DMT no me suena muy diferente de MDA o de cosas que para mí estaban un poco fuera de mi vida, ¿no? Y entonces, bueno, me echaba un poquillo para atrás esa idea, pero al llegar a casa y eso, y me puse a mirar documentales, a informarme un poco en lo que consistía la cosa, y al ver que, bueno, pues que era una cosa bastante diferente, todo el mundo decía que era muy diferente, que además tenía un origen puramente natural, el hecho de que nosotros como seres humanos también seamos capaces de generar esa sustancia y tal, pues bueno, me hizo verlo con otros ojos, ¿no? Y entonces pues le llamé y volví a visitarle, volví a ir a su casa y porque quería probar esa molécula, esa planta, y bueno, y una vez que la probé, pues me di cuenta de que lo que había detrás de esa puerta era absolutamente diferente de lo que jamás me hubiera esperado. O sea, aquello me sorprendió, me pegó una bofetada de realidad, cogió mis creencias y las lanzó a Pekín. De pronto me di cuenta de que yo había vivido toda mi vida muy equivocado, ¿sabes? Con unas ideas y unas creencias pues muy diferentes, o sea, muy eh, captadas de la sociedad, pero que no tenían nada que ver con la realidad de lo que yo era. Y nada, pues entonces cuando me di cuenta de que la gran dosis de realidad que había detrás de esas experiencias, pues ya aprendí a hacerlo yo en casa, o sea, hacer mis propias extracciones, a consumir yo, digamos, en la intimidad de mi hogar, el poder hacer esas experiencias cuando yo quisiera. Y bueno, entonces cuando ya llevaba pues 15, 20 experiencias o así, que poco a poco iban, cada vez eran más profundas, cada vez eran, ¿sabes?, más reales, por decirlo así, pues me di cuenta de que yo siempre había tenido ese run run en mi cabeza de que yo quería escribir, pero no sabía sobre qué escribir, ¿no? Yo sabía que yo podía escribir un libro, que podía, y ahí me di cuenta de que yo no quería perder toda esa experiencia, que se me olvidaran, ¿sabe? Con el paso del tiempo. Empecé a llevar un registro de esa experiencia, de los viajes y tal, y pasado el tiempo pues me di cuenta de que podía hilar todas esas experiencias para incluso no solamente
para mí, ¿no? Para poner en orden mis ideas, sino para, bueno, pues para darle algo a los demás porque igual que a mí me había sorprendido y me había cambiado la vida, pues podría ser también bueno para los demás. Y al final, pues bueno, al final con el tiempo, fui trabajando y al final pues tenía un libro. Muy bien. Un libro que, es que antes has dicho, no soy escritor profesional ni nada. Precisamente lo que hace el libro muy potable, muy asumible, muy entendible, o como se diga, es que precisamente no has buscado palabras retorcidos ni expresiones complicadas, y al final es una reflexión que, aparte de contar todas las experiencias, haces ahí un compendio de escrituras antiguas, desde el Kybalión hasta, yo qué sé, hasta biología, hasta metafísica, que lo hace muy interesante, la verdad. Así que lo que estábamos hablando, estabas en incoherencia total, y Sí, esto te ayudó a quitar un poco los velos para ver lo que había sí, ahí, lo que necesitabas ver dentro de ti, que no estabas viendo, ¿no? claro. Claro, ten en cuenta que yo, por ejemplo, el Kybalión no sabía ni lo que era, ¿no? Y autores como Platón, por ejemplo, pues lo conocía del colegio, de oídas, pero nunca me había parado a leer, bueno, pues incluso el Nuevo Testamento de la Biblia eran cosas bueno, que a mí me entraba por un oído y por el otro me salía. Y a raíz de esta experiencia, pues yo empiezo a buscar respuestas de o sea, qué es lo que yo estoy viviendo y a buscar palabras o sea, pues para comprender o para saber si en esos mundos había habido alguien antes que yo. Entonces, eh, un mismo texto de Platón que lo hubiera leído 3 años antes y no hubiera entendido nada, ahora lo leía con media sonrisilla en la cara y diciendo, uy, este tío ha estado en el mismo sitio que he estado yo. Entonces te empiezas a dar cuenta de que no estás solo en el mundo, de que realmente existe ese movimiento, siempre ha existido, aunque, bueno, como tú bien sabes, somos una minoría en el mundo, ¿no? Que los que realmente comprendemos de qué va todo este tema. Y bueno, pues entonces gracias pues, por ejemplo, al Kybalión, pues también aprendí a ponerle palabras a todo lo que me pasaba a mí. Entonces, por eso, una persona como tú, por ejemplo, que sí que conoces toda esa obra, pues cuando coge mi libro, incluso parece como muy, o sea, es un libro muy humilde y muy honesto, pero o sea, tú estás leyendo el libro y estás asintiendo con la cabeza en el sentido de sí, este tío, digamos que estoy comprendiendo al mismo tiempo que hago la experiencia y que voy leyendo esos otros autores. Claro, algo dentro de mí se va despertando y yo lo voy transmitiendo al libro. Entonces tú, en el libro, en los primeros capítulos, ves una persona que acaba de conocer ese mundo y a lo largo del tiempo va evolucionando mi propio pensamiento y conforme yo me voy dando cuenta de lo que hay, ¿no? No sé. Sí, sí. No, está muy bien la evolución que vas haciendo, porque se van quitando los velos cuando se habla de que los enteógenos o las sustancias psicotrópicas de alguna manera agudizan los sentidos o te llevan a un estado de conciencia alterada. Podríamos decir al Sí, revés, que realmente estamos viviendo aquí en un estado de conciencia alterada, pero para mal, sesgada completamente. Y esto es lo que un sí. poco te ayuda a ver. Y terminas encontrando en la evolución del libro una experiencia que en otro tiempo dirán religiosa o espiritual o mística, como la quieras llamar, con todas sus Sí, características particulares que vas definiendo, de inefabilidad, del conocimiento de lo que pasa, de lo trascendente, de a veces susto, a veces placer, un poco, todo eso vas evolucionando un montón, ¿no? sí. Hombre, ten en cuenta que, bueno, el 99% de la gente que estamos en este mundo y nunca hemos visto otra cosa, te levantas por la mañana y hasta que te duermes por las noches, digamos que estás siempre en el mismo plano, ¿no? Una vez que empiezan los sueños, empiezas a soñar,
esto es muy, digamos que el sueño es un guiño de esa realidad, ¿no? Cuando tú estás soñando y creas como un nuevo plano, creas un nuevo mundo donde tienes tu experiencia, ¿sabes? Pues, claro, si tú durante toda tu vida no has visto otra cosa, es inimaginable que te entre en la cabeza que puedan existir otras realidades, ¿no? Que no sean solamente el mundo físico. Entonces, bueno, ese despertar hacia el otro lado te hace, o sea, es tan grande para ti, o sea, dentro de ti, ¿no? Pues, personalmente, pues nació esa necesidad de escribir y contárselo al mundo. Pues, pero claro, las primeras veces yo pensaba que yo había, entre comillas, roto algo. Digo, yo he roto algo. Acabo de romper la realidad, ¿sabes? Y yo llamaba a mis colegas y decía, yo, no te vas a creer, que es que, ¿sabes? Realmente yo pensaba que estaba rompiendo el juego, por decirlo así. Pero no, ahora comprendo que es mucho más natural de lo que yo pensaba. Que eso es, que esas otras realidades que están ahí y son reales. Incluso te das cuenta de que esta vida en la que estamos ahora mismo solamente es un instante dentro de nuestra existencia, ¿no? Es solamente una pequeña representación de lo que realmente somos. Lo que realmente somos es algo mucho más grande, mucho más multidimensional o infinito, llámalo como quieras. Y despertar a esa realidad, bueno, no creo que haya nada que te otorgue más felicidad que despertarte a esa verdad, ¿no? Claro, sí, es que en otra parte cuando nombras que ya te reconoces como digamos, como un ser, un individuo material, pero infinito, pero un ser infinito, se ve una evolución en el libro digamos, de la filosofía que vas teniendo y que vas cogiendo, incluso muy importante, te das cuenta, luego también lo comentaremos eso, el método un poco que resumes en Madre, de lo importante que es tu estado, porque si al final eso te muestra lo que hay dentro de ti, tú tienes que ir preparado porque en las culturas chamánicas de siempre, este rito hay supuesto hasta una vida de preparación. Esto no es llegar y una Sí. fiesta a ponerse ciegos, ¿no? Sí, mira, incluso, o sea, tampoco hace falta irse porque cuando hablamos de chamanismo a lo mejor como que la gente se asusta un poco y se aleja un poco, ¿no? Como lo relacionan con drogas, con y tal, pero esto está en todas las religiones del mundo, tanto el cristianismo, a mí me gusta, por ejemplo, el punto de vista de los hindúes, de los budistas, este libro, el libro tibetano este de los muertos, pues, por ejemplo, lo que te explica es que la vida es una preparación para ese último momento, ¿no? Ese momento de la muerte. Eso también lo decía Jesús, por ejemplo, ¿no? Que no hay que irse tan lejos, ¿no? El hecho que nosotros solo tenemos una verdad incontestable en nuestra vida y es el saber que vamos a morir un día. Y nosotros en nuestra vida de Occidente, pues un poquito nos olvidamos de eso, ¿no? Vamos, pues tenemos los estudios, el trabajo, la familia, todo este tipo de cosas, pero vivimos la vida como si ese momento nunca fuera a llegar, ¿no? Y bueno, yo, digamos que, aunque parezca un poco raro, a través de los psicodélicos, es cuando tomo conciencia de esa realidad mía como ser que continuará después de la vida, ¿no? De la vida física y empiezo a comprender la vida como una preparación para ese momento. O sea, todo lo que hacemos en la vida, en realidad, lo más importante es que nos vayamos preparando para ese momento, para que cuando tu cuerpo muera, tú sepas dónde estás, ¿no? Tu alma, tu conciencia, tu espíritu, no se vea perdido no sé si me explico. Eh, para mí fue sobre todo no solamente como preparación para lo que puedas encontrar al otro lado, sino también el simple hecho de tú saber que esa es tu realidad y que tu realidad es infinita, pues te quita muchísimos miedos. Te quita el miedo a la muerte, te quita el miedo a la inexistencia, ¿no? Y también pues bueno, te anima sobre todo a relativizar tus problemas en la vida diaria. Si tú piensas que esta vida que tú tienes aquí, ¿no? Esta vida en la 3D, es todo lo que tienes,
todos tus problemas que tú tengas en la vida son mucho más importantes. Sin embargo, si tú comprendes que el ser que tú eres es infinito y que tu existencia continuará más allá de la vida, entonces todos los problemas se relativizan y se hacen más pequeños, ¿no? Claro. Y bueno, más o menos eso fue lo que me pasó a mí. De un día para otro, todos esos grandes problemas que yo tenía laborales, todo, de pronto se fueron haciendo como más pequeños. Me iba haciendo más valiente para poder afrontarlos y también pues yo mismo me daba cuenta de que siendo sincero, siendo honesto, siendo bueno con los demás y tal, pues al final la vida, tarde o temprano, me empezaba a responder de la misma manera. Y bueno, pues me fue transformando también como persona, bastante. De ahí que muchos de los intereses que yo tenía antes, pues por ejemplo lo del tema del rap, el tema de yo querer ser alguien dentro de ese mundo, o de querer tener nombre, de querer permanecer en la palestra, ¿no? De que la gente sepa quién eres y todo, pues de pronto todo eso no tenía ninguna importancia. A mí lo único que me importaba era continuar en este aprendizaje personal mío y en la medida de lo posible transmitírselo a los demás, por lo menos a los que estuvieran interesados en escucharme. Sí, completarte en busca de eso, de buscar ser completo más que la importancia personal en en el avatar, que luego hablas también en el libro, también hay un punto que tocas Sí, la diferencia entre digamos, el ego, lo que es por un lado el ego y por otro la autoconfianza de uno. No sí, claro. confundir cuando buscas la vanidad o el ego en el personaje o cuando estás tú. Esto es también importante, esto te lo ha dado también todas estas experiencias, ¿no? De, Sí, bueno, claro, es que nosotros tenemos mucha tendencia a identificar cuando una persona tiene mucha autoestima, se dice de él que tiene mucho ego. Y bueno, entonces si tú no haces una distinción entre los dos términos, pues al final se cumple ¿no? Ese teorema, ¿no? Pero yo me di cuenta de que no es así. O sea, el ego en realidad bueno, en palabras un poquito así, un poquito rápido, el ego en realidad es nuestra identificación con el personaje, ¿no? Es nuestra identificación con el avatar que estamos viviendo, ¿no? Entonces, todo lo que, si a ti te afecta mucho lo que le sucede a tu avatar, pues entonces daña tu ego, ¿no? Y bueno, y va siempre asociado, pues, bueno, pues a los llamados pecados capitales, ¿no? A la avaricia, a la ira, a la envidia y tal. Y me di cuenta de que tú podías tener una gran autoestima sin que ello supusiera que estuvieras apegado a tu ego. Y bueno, ese capítulo va por esa línea, en el sentido de que yo ahora mismo, pues, digamos que tengo una gran autoestima, ¿no? Por decirlo así, pero porque brota del modo en el que yo respondo al mundo. O sea, yo sé lo que soy, sé el ser que soy, más o menos me puedo imaginar el ser que seré después de mi muerte y eso a mí me confiere una gran autoestima, una gran valoración de mí mismo como ser, pero no quiere decir, pero sin embargo tengo muy silenciado pues, mi ego, ¿no? En términos de envidia, de querer ser famoso, de querer ser más que de que, por ejemplo, cuando otra persona pues me lleva la contraria, al traérmelo al terreno personal, de sentir que cuando alguien ataca mis ideas me está atacando a mí. Ese tipo de cosas que, bueno, que yo creo que todos debemos aprender a superarlas, ¿no? sí, claro. Digamos que te ha llegado a chorro a través de esos viajes todo una información de sabiduría, de autoconocimiento, de expansión de Sí, conciencia, de espiritualidad, de la propia experiencia mística también, y también la evolución esa que veo en el libro, que cada vez te vas dando cuenta que, o sea, en lo que es la vida, la euforia, depresión, del viaje que viene y la vuelta a la vida normal, otra vez tiene sus recaídas, y hay que ir por el camino del medio y aplicando todo eso que se aprende sí. en esos viajes en el día a día, como lo que estaba Eso, diciendo ahora.
Sí, yo creo que eso es lo más difícil. Y bueno, incluso en mi caso personal ha sido a través de los viajes psicodélicos y eso, pero que hay otras personas que lo hacen, o sea, que han llegado, digamos, a las mismas soluciones, pues a través de la meditación o a través de, pues no sé, no quiero decir la palabra religión, pero sí a través de la concepción de entender, de querer llegar a Dios, por decirlo así, del rezo o del digamos que todos llegamos a la misma, podemos llegar a las mismas conclusiones de diferentes, ¿no? Por diferentes caminos. Pero que lo realmente difícil es, una vez que tú ya has visto esa otra realidad y pues saber aplicarlo a tu vida, ¿no? Y bueno, ahí sí pasé bastante tiempo claro, un poquito pues peleando, ¿no? Entre mis dos yo, pues peleando hasta que aprendes a domarlo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero sí, o sea, lo realmente difícil, bueno, de esto hay muchos memes, ¿no? Hay muchas bromas con esto en el sentido ¿no? Del que ya se cree muy espiritual y de pronto pum, y se le hincha el pecho y soy el mejor, ¿no? Y ahí es donde te estás equivocando, ¿no? Lo importante es saber lo que tú eres, tener plena conciencia de lo que tú eres y a partir de ahí obrar en consecuencia y sobre todo también intentar transmitírselo a los demás para que todo el mundo también pueda hacer ese mismo proceso, ¿no? Pues que la última trampa de este mundo material sería el ego espiritual, que es racionalizar demasiado la espiritualidad cuando no viene a cuento, porque estamos aquí También. viviendo la experiencia material y terminas encontrándote con eso, con que se pega en el pecho y te dice, oye, que a mí a humildad no me gana nadie. ¿Sabes? Unas cosas muy locas, ¿sabes? Entonces, ese punto es muy interesante porque, como has dicho, han llegado a través de la religión, pero fue las religiones las que también consideraron esto en su día herejía, porque era encontrar la deidad que hay en ti, que te conecta con el todo, que no cuadra Claro. con ese Dios que te quieren vender, castigador, que te tiene abajo pisado, y esto ha pasado desde, bueno, desde todas Claro, claro. las historias del chamanismo y de los productos que de hecho vienen, como he dicho antes, los Vedas, del Soma y de Sí, que el creían que Soma. tiene el Dios dentro. Claro, ten en cuenta que, bueno, el Soma que utilizaban, ¿no? Pues eso, en la India y tal, hace 2000 años y tal, al final se perdió que era el Soma, ¿no? Se perdió que era esa planta, porque también se prohibió, ¿no? Y si te fijas, pues tiene su lógica, porque la palabra religión, que viene de religar, ¿no? Religare, que significa de religar, digamos, a tu ser con Dios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si tú te religas con Dios, si tú encuentras un modo de conectar directamente con Dios, la religión deja de tener sentido, ¿no? La palabra religar ya desaparecería porque ya has cumplido ese objetivo. Entonces, por tanto, a las religiones no les conviene que tú puedas contactar realmente con ese Dios tú, ¿no? Porque no quiero tampoco hablar de un Dios, digamos, ajeno a ti, ¿no? Digamos, con ese despertar tuyo, ¿no? Bueno, espiritual o de comprensión, de comprensión de lo que significaría un Dios, ¿no? Entonces, yo creo que sobre todo por eso las religiones siempre han visto esto como, bueno, como algo herético, ¿no? Como al final quedamos como ocultistas, ¿no? Como gente que estamos un poco al margen de todo eso porque, bueno, y yo sé que tú y yo acabaríamos, hace 500 años acabaríamos en una pira, ¿sabes? Exacto. Bueno, Entonces, pero eso, que de hecho los que en su día como Alalí, los místicos que en su época se atrevieron a decir que Dios está en mí cuando dejo de ser yo, ese yo pequeño, pues apedreados a la hoguera y los locos, como claro. dices tú muchas veces, pues no puedo hablar con nadie porque se creen que estoy loco, pero los locos son ellos, ¿no? Es como que el que no puede escuchar la música y ve a uno bailar se cree que está loco. Pues esto sería un poco parecido, ¿no? El que Sí, no, sí, 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 total. el que no sabe Totalmente, totalmente. fundirse con el todo, pues hay cosas que tiene como si fueran las orejeras del burro, que no tiene un campo de visión más pequeño. Y desde esa época también, con la Castaneda ha escrito mucho de esto,
Pero en Sí, este caso más con el peyote, con datura, con hierba del diablo, con el sí, humito. sí. No sé, con el humito de Don Juan, ¿qué relación tiene con el DMT de Paula? ¿Eso has Vale, investigado? sí. Bueno, a ver, por lo que he podido, bueno, yo cuando leí estos libros de Castañeda, ¿no? A ver, mi conclusión de todo esto es que cada chamán, porque esto sí estamos hablando de chamanes reales, ¿no? Ya bueno, el tal Don Juan era un chamán real. Sí. Cada uno pues tiene su propia herramienta, su herramienta propia, ¿no? O sea, en el caso mío, por ejemplo, yo pues, entro a esos mundos, entre comillas, a través de la DMT, ¿no? Del árbol de la mimosa hostilis, y él utilizaba lo que llamaba la hierba del diablo, que por la descripción que da, que son que eran flores en forma de campana, ¿no? Pues exactamente, por la descripción que da, pues creo que es que se refiere a la Brugmasia arborea, ¿no? Que es digamos, son sustancias diferentes. A mí esa, por ejemplo, esa sustancia, esa planta en concreto, le tengo muchísimo respeto porque sé que las experiencias son muy fuertes, pero es fuertemente tóxica. Entonces, si no tienes mucha experiencia con esa planta, pues te puede dar un susto. Pues, es tóxica incluso que puedes morir en la experiencia, ¿sabes? Así que digamos que le tengo mucho respeto. Yo, por ejemplo, no consumiría esa planta. No tengo amigos que sí la han consumido, pero yo por ejemplo, no lo haría. Pero después, ¿qué pasa? Lo que hemos dicho antes, al final las conclusiones y el final del camino es el mismo. Y el tal Don Juan llegaba a través de un camino, yo llego a través de otro. Y si ya empiezas a estirar el chicle, pues ya pues llegarías al peyote, llegarías al mundo de los hongos, el soma este de los hindúes, también por la descripción que se daba, que decían que tenía la casa del Soma, decían que la casa del Soma tenía un tejado rojo con estrellas blancas. Entonces te hace pensar que puede ser pues ¿no? la amanita muscaria, ¿no? El hongo este grande, que tampoco lo he probado yo. Pero bueno, lo que saco al final de los libros de Don Juan es que, pues que eso, que en realidad yo estoy seguro de que el final del camino es el mismo y hay muchas maneras diferentes de estimular tus neuronas, porque al final estamos hablando de conexiones neuronales, no estamos, o sea, estamos hablando de magia, estamos hablando de chamanismo, pero al mismo tiempo estamos hablando de ciencia. O sea, esto no deja de ser ciencia. Y bueno, pues hay diferentes maneras de generar esas conexiones neuronales y cada uno llega de una manera, pero al final cuando el cerebro se conecta de esa manera, todos vemos lo mismo, que es lo importante realmente porque es lo que hace que sea real, ¿no? Estamos hablando de una molécula que para colmo produce el propio cerebro en el momento seguramente de la muerte, y de ahí muchas veces en las experiencias cercanas a la muerte y luego hay vuelta, hay por ahí esas cosas que explica la gente, pero al final es lo mismo, es como el bufo, como el sapo que también tiene DMT, y Sí, eso es un catalizador, pero no cura en sí nada. Eso te puede ayudar claro. y el facilitador o el chamán o el que te ayude, este no es nada más el que te enciende la pipa para que fumes. Esto tiene que ser algo más, tiene que haber otro vínculo, porque es muy importante, porque piensa que hay gente que luego se queda ahí y no tiene vuelta atrás. De hecho, había estudios, lo habrás mirado, de, no sé, Jacques Olivier o así, que hablaba de que los enfermos mentales severos con esquizofrenia, de hecho, aparte de otras cosas, lo que puede decir la medicina germánica, tal, podían tener ahí una sobredosis de la propia molécula Sí, continua. sí, Y sí, sí. Sí, mira, bueno, hay digamos, el principal pionero de la DMT, que se llama Rick Strassman, ¿no? Un doctor, el doctor Strassman. Él, los primeros estudios de DMT que hace, lo hace precisamente para localizar la relación que podría haber entre la DMT endógena, ¿no? Y la esquizofrenia, ¿no? Él buscaba una relación, pues, ¿no? entre lo que se considera una patología mental y el hecho de que tu cuerpo esté segregando esa molécula que actúa es un neuroconector, actúa como una hormona, pero a nivel local del cerebro, ¿no? O sea, no deja de ser una hormona. Entonces, claro, entonces él buscaba que, claro, si esta persona
pues tienen autodosis de DMT en momentos de vigilia, pues claro, tú estás escuchando cosas o estás viendo cosas que no están en tu realidad y eso pues te da lugar a una esquizofrenia. Entonces sus estudios, él empezó a hacer los estudios para buscar esa relación. Lo que pasa es que cuando él empieza a recibir voluntarios pues en el laboratorio y 4 o 5 voluntarios al día. El libro de Stratman, ¿no? El de DMT, la molécula del espíritu, es que lo recomiendo muchísimo, ¿no? Pues de pronto él se va dando cuenta poco a poco de que, o sea, de que no es solamente esquizofrenia y visiones y alucinaciones y ya está. Él se empieza a dar cuenta de que hay algo detrás de ello. O sea, vienen varios voluntarios a hacer la experiencia, él, ¿no? Le va suministrando DMT en diferentes dosis y de pronto se empieza a dar cuenta de que todos ven lo mismo y que empiezan a ver seres y empiezan a ver otros mundos y empiezan a tener un despertar espiritual, empiezan a superar problemas personales y entonces el carácter de su estudio cambia radicalmente, cambia pues, de ser un estudio, digamos, psiquiátrico a ser un estudio casi espiritual. Pero eso fue la propia evidencia. Y también es muy importante comprender, o sea, una cosa que a mí me ayuda mucho a comprender esto es que estamos acostumbrados a separar, ¿no? Separar lo que es la creencia de la ciencia, ¿no? Y entonces, claro, cuando, por ejemplo, en el momento de la muerte las personas empiezan a describir, ¿no? Que están viendo una luz, que están viendo a sus seres queridos y tal, claro, esos son como, se consideran alucinaciones que no tienen ¿no? Como que no tienen una base de realidad, ¿no? Cuando se descubre que al estar muriendo el cerebro segrega DMT, pues entonces automáticamente los científicos dicen, no, mira, pues esas alucinaciones tienen tienen un sentido, o sea, tienen un porqué y es porque estamos produciendo DMT y entonces, claro, es como que se desactiva, digamos, la espiritualidad en eso, en el sentido de nada, como estamos generando DMT, pues por eso tenemos alucinaciones. Y entonces como que, y ahí lo dejan, ¿no? Ahí cierran el tema. Pero yo creo que hay que ir un poco más allá y preguntarte por qué cuando tu cuerpo comprende que está muriendo, cuando él detecta que está muriendo, ¿por qué segrega DMT? ¿Por qué la glándula pineal se rodea de DMT? Y cuando el cuerpo se ha muerto, la glándula pineal sí que rodea de DMT durante 5 horas, ¿no? Y o sea, lo que se llama la conciencia residual, ¿no? Entonces, más allá de que sean alucinaciones provocadas por una droga natural, una droga endógena, más allá de que sean alucinaciones, cabría preguntarse el por qué sucede esto. O sea, en la naturaleza pocas cosas suceden porque sí. ¿Qué sentido tendría, qué sentido tiene tener un despertar espiritual justo en el momento de tu muerte? ¿Por qué tu conciencia se alimenta justo antes de morir? O sea, si la conciencia desapareciese en el momento exacto de la muerte, no tendría sentido alimentarla. No sé si me explico. Parece como si el propio cuerpo o la propia mente o la propia conciencia se preparase para dar ese salto al siguiente plano, ¿no? O al siguiente, lo que haya después, que yo no lo sé. Entonces, no hay que quedarse solamente o sea, al final, en creencia o ciencia o alucinaciones hay que pensar que si hay una verdad, todo todo converge hacia esa misma verdad. Y en realidad, pues, si la naturaleza hace eso, tiene que tener algún sentido, ¿no? Y entonces, que sí, que la DMT son alucinaciones provocadas por una droga endógena o exógena. O sea, las experiencias de DMT son provocadas por una sustancia externa. Eso hace que mucha gente no crea en ella. Pero yo me pregunto, ¿qué tiene que ver? O sea, ¿qué tiene que ver? Es decir, nosotros somos química. Todo lo que tú ves a tu alrededor, además, es irreal. Es como, en realidad, todo lo que tú ves, todo lo que hay alrededor de nosotros, todo es energía. Que si nosotros viéramos realmente de qué está hecha la materia, nos volveríamos locos, ¿sabes? Entonces, digamos que todo es un teatro de luces, ¿no? Pues el hecho de que
de que una experiencia la provoque una sustancia no quiere decir que sea menos real. Y menos aún si esa sustancia, esa molécula, está en los árboles, está en los animales y está en nosotros mismos. Ahí, o sea, yo creo que hay un sentido detrás de todo eso. Y en lugar de desprestigiarlo, para mí lo que hace es alimentar la sensación de que esto es real. O sea, la DMT no es una sustancia que ha creado un científico loco en un laboratorio, cojo de aquí, cojo de aquí, cojo de aquí y hago que el cerebro se comporte de esta manera. No, no, no. La DMT estaba en los árboles desde millones de años antes de llegar nosotros. Entonces, o sea, digamos que los últimos en llegar hemos sido nosotros. Y bueno, digamos que somos la especie afortunada de poder utilizar esta herramienta para ver más allá de este mundo. O sea, así es como yo lo entiendo. O sea, que, no sé, o sea, creo que tenemos que, o sea, nuestro cerebro científico tiene que estar abierto a que hay no solamente hay un cómo suceden las cosas, sino que también hay un por qué suceden, ¿no? Hay un por qué me está pasando esto, por qué esta sustancia existe en la naturaleza, cuál es el objetivo de ella si en la naturaleza nada sucede porque sí, ¿no? Sí. Bueno, eso que has dicho, la ciencia ahora lo que quiere es artificializar la espiritualidad. Lo estamos viendo con el show que hay ahora, que aburre ya. Y en Sí, definitiva es lo que pretenden todo el rato, cortarte esa conexión con lo etérico, pero no pueden. Entonces, de ahí que se esmeran demasiado. Pero luego lo que has dicho es muy interesante porque realmente no se puede distinguir lo que es real en tanto en cuanto la percepción está distorsionada por tus creencias y por lo que tú tienes en tu cabeza, cada uno. claro, Y esto te hace ver, dice, no, me voy de mí, te vas de ti hacia adentro, por lo tanto, eso que hay adentro de ti es lo que hay afuera, o lo que tú entiendes que hay. Por lo tanto, claro, claro. es un mundo en el que quieren desprestigiar. Y este último trocito que has hablado me ha encantado porque has empezado a fluir como en el libro, para que lo sepan los que están viendo, si les interesa el libro, empezar a hilar ahí si esto es así, esto es así, si esto es así, esto es así, y esa es una dinámica muy interesante que se ve en el libro del por qué y el para qué. Eso me ha gustado Claro, mucho. claro. Hombre, también yo creo que es importante, no, o sea, no ya a nivel mío personal, sino de todos, que afrontemos esta experiencia de una forma muy analítica. Es decir, yo no empiezo a consumir DMT buscando ¿Vale? algo en concreto, buscando espiritualidad o buscando a Dios. No, a mí me ofrecen esta herramienta y yo la consumo, vamos a ver qué veo. ¿Sabes? Yo voy a ver qué me encuentro. Y claro, lo que me encuentro es tan sorprendente que después sí me veo con la necesidad de expresárselo a los demás. Pero que esta experiencia siempre, y cuando viene alguien a mi casa a probar y tal, yo siempre le digo, mente en blanco, tú no te esperes nada, no busques nada, que va a ser ella la que venga a ti, a enseñarte pues lo que tenga que enseñarte, ¿no? Claro. Tú vives con gatos, yo también tengo la suerte de convivir con 7 gatos. Tú 3, ¿no? ¿O tienes más o menos ahora? Tengo 3, ¿no? tres, tengo tres. Ya, es que además he estado escuchando antes por aquí una de ellas y en tus experiencias hablas también con los gatos. ¿Esa relación con los otros seres vivos ha cambiado en ti también? Por ejemplo, la alimentación, ¿no? Ahora eso lo ves de otra manera, ¿no? Porque te has Bueno, por el conectado. tema de... Sí, sí, hombre, sí. Estamos hablando del tema de lo a la hora de comer animales y tal. A ver, personalmente a mí me empezó por el tema de que la carne pues conlleva una digestión muy pesada, ¿no? Entonces, claro, yo lo hacía, eso sí, era muy egoísta en el sentido de que yo dejé de comer carne los días que iba a tener experiencia, que al principio era prácticamente todos los días, porque quería que mi cuerpo que fluyera, ¿no? Que estuviera ligero, entonces si comía carne, pues no tenía el cuerpo ligero y no conseguía romper, ¿no? No conseguía romper hacia el otro lado. Lo que pasa es que también, bueno, cuando tus neuronas se van conectando y tú vas siendo
vas siendo más consciente, pues te das cuenta. O sea, yo ya no veo un pedazo de carne en el Mercadona y vea, esos son filetes o eso no. Yo ya pienso en lo que hay detrás de eso. Yo veo carne de cordero y yo pienso que eso era un cordero que quería estar vivo, ¿sabes? Pero bueno, que no soy, o sea, no soy una persona muy cerrada o sea, con el tema de la carne. Yo respeto perfectamente a las personas que comen, o sea, que comen carne habitualmente, porque es nuestra cultura, o sea, no soy un vegetariano o vegano muy cerrado de mente en ese sentido, ni entro en ese tipo de polémica, ¿no? Yo solamente hablo de mi caso personal. Y en mi caso personal prefiero evitarla porque es que luego me siento mal, me siento culpable, no quiero hacerlo. Y aparte de eso, también descubrí que cuando dejé de comer carne habitualmente, pues cuando después he comido carne, pues que me sienta muy mal, me pongo muy malo de la barriga, bueno, ya no voy a entrar en detalles escatológicos, pero la carne me sienta muy mal. De pronto, cuando tú dejas de comer carne y tu cuerpo se acostumbra a no comerla, la verdad que no soporto esas digestiones y o sea, me pongo malo. Y de vez en cuando, a lo mejor, pues estas navidades, en casa de mis padres celebrando Navidad, mi madre hizo cordero, entonces yo, pues por cultura, por amor a mi madre y tal, bueno, pues voy a comer un poco de cordero, pues además que está buenísimo, que yo reconozco, pues la carne está buena, huele bien, está bueno. Y nada, comí cordero, pum, y a la media hora estaba malísimo. Y digo, ya no lo hago más. Ya, pues entonces, bueno, pero no es una cuestión, o sea, yo no soy, o sea, no lo hago por una cuestión ideológica, lo hago, es una cosa muy personal, muy personal mía pues, con los animales y con mi alimentación y con lo que yo quiero que entre dentro de mi cuerpo y ya está. Ni doy lecciones a los demás, ni me creo mejor que los demás por no comer carne o por lo que sea. Eso, cada uno que haga lo que quiera, ¿sabes? Lo respeto absolutamente todo. No soy muy integrista en este tema. Y el tema de los gatos que me comenta, sí que ha cambiado muchísimo mi relación hacia mis gatos, por ejemplo, hacia los animales, en el sentido de que al comprender ese ser que hay dentro de mí, que va más allá de mi yo corporal, de mi cuerpo, pues me ha pasado muchas veces durante las experiencias en DMT que se acercan mis gatos y hay momentos de conexión de miradas, y comprendo, no sé, comprendo que hay un momento que más allá de mi yo humano y de su yo gato, por decirlo así, hay una conexión entre seres, ¿no? Hay una mirada de pronto muy profunda, y entiendo bueno, pues entiendo el ser que hay detrás de él y, no sé, como que lo amo de una forma diferente, como digamos que rompo la barrera igual que está pues la barrera del sexismo del hombre y la mujer, pues también pues existe el especismo, ¿no? La barrera entre especies, y de pronto pues se derriba esa barrera entre especies del gato a la persona humana, ¿no? En mi caso por el personal, y comprendo que él es un ser igual que yo. No sé, que parece una obviedad decirlo, pero sentirlo dentro de ti no sé, eso quizás hay que experimentarlo, quizás todavía no tengo las palabras para poder explicarlo, ¿no? Pero comprendo que me ha pasado con mi gato Emilio que hay veces que de absoluta comprensión mutua, ¿sabes? No solamente de que yo entiendo lo que es un gato, sino que él también comprende nuestra relación. Hay momentos de absoluta comprensión entre los dos y eso pues también ha repercutido en mi relación hacia los otros animales o hacia el hecho de comer carne, etcétera. Sí. Bueno, los gatos enseñan mucho a amar sin poseer ni a sentirte poseído porque son muy independientes. Sí. Y claro, esa conexión con el todo es ver en el otro ser la parte de ti que hay en él. Por eso ahora Claro. pasa esto, por eso duele, que esto que dices tú que a veces me dice, me llaman loco porque no me comprenden, pero no están viendo que no es querer sufrir, es que duele la parte de ti que hay en el otro, que está vida sesgada como quieras ver, ¿no? Y lo de la carne lo decía porque es bastante curioso que a la hora de los viajes sí afecta al metabolismo y al estado del cuerpo en cuanto a pesadez
asociaba al contacto con los animales, con sus experiencias, incluso ya en las causalidades de los viajes, como con el gato Hermes, como con los mirlos, como que también aparece el gato como un anclaje que tienes a este plano, sea real o no, pero es el más conocido por ti. A la vuelta de algún viaje que hablas de eso, dices, hostia, estoy aquí que no me entero, pero él está ahí. Ya sé que estoy aquí Sí, sí, llegando. sí. Eso, Claro, eso, ten en cuenta que cuando tú tienes, cuando yo tengo las experiencias con el DMT, muchas veces mi primera respuesta al volver en mí es preguntarme, ¿esto ha sido real? ¿Esto es verdad? O sea, ¿realmente hay alguien ahí que me está devolviendo la mirada, ¿no? En ese otro lado. O sea, entonces, los animales ayudan a responder a esa pregunta. O sea, si tú vuelves en ti y en ese momento ves un comportamiento extraño de tu gato, o estás en el campo y yo qué sé, pues, y ves que justo en ese momento baja un pájaro y se pone delante de ti, o ahí esas pequeñas casualidades, ¿sabes? O llámalo como tú quieras, esas coincidencias, digamos que suman a la hora de tú creerte que estás viviendo no sé, una especie de, entre comillas, de milagro, de magia, o... Entonces, claro, mis gatos, pues yo he tenido con ellos episodios en casa de, pues, eso, de estar saliendo de la experiencia con el DMT y lo cuento en el libro y de pronto yo estoy con los ojos cerrados y noto un calorcito y una vibración dentro de mí, que a gusto me siento... Y de pronto abro los ojos y se me había colocado un gato encima de la cabeza. Digo, pero esto es... Digo, abro los ojos y el gato subió encima de mi cabeza. Digo, pero ¿esto por qué? A lo mejor es una casualidad, ¿no? A lo mejor es una simple casualidad. Pero en ese momento que tú te estás haciendo preguntas de esto que me está pasando es verdad, esto que estoy viendo es real, pues si en ese momento tienes una conexión con tu gato, una mirada directa, o en ese momento baja un pájaro que también y se pone a mirarme, o pues que son, a lo mejor, esto desde fuera lo ve cualquiera y dice, yo, este tío está loco, este tío se le está yendo la cabeza, esto es una casualidad, eso solo ha sido una casualidad y eso no tiene nada que ver. Pero los gatos, digamos, son la parte animada de la naturaleza que nos ayuda a sumar en ese pensamiento de que lo que nos está pasando es real. Y a mí, con mi gato, afortunadamente, he tenido un montón de episodios así que me animan a creer que todo este proceso que yo estoy viviendo es real y, y es como, digamos, me empuja hacia la verdad definitiva, ¿no? Por decirlo así, ¿no? sí. Es el gato te ayuda por aquí y cuando estás en el pico del viaje ya te buscas tú la vida. Bueno, es muy curioso que a medida que tú vas evolucionando, aparte de tener en cuenta las idas y venidas, los rebotes o las reculadas, como digo yo, de estar muy arriba, el palo de venir atrás y todo eso, dos cosas. Una que es muy importante que dices, te das cuenta tú y lo reclamas en el libro, que al final seguramente la experiencia del viaje depende mucho de tu estado, de cuando estás neutro o bien es maravilloso, cuando estás jodido tienes un mal viaje. Eso por un lado. Y por otro, ¿cómo te vas dando cuenta que cuando el trabajo verdadero está cuando vuelves aquí y esto volviendo a Castanera, tienes que ir bregando con los cuatro enemigos que tienes del el miedo que vas superando, que te da claridad, que luego te da poder. Bueno, el último sería la vejez, que ahí no hemos llegado y nos queda mucho, pero tienes que ir gestionando los dos, las dualidades esas, ¿no? Del poder, la claridad. Sí. ¿Qué te encuentras con eso? Aunque lo dices en el libro, pero ¿te pide volver o te ayudaba a centrarte ya desde aquí? Solo con el recuerdo. Bueno, a ver, digamos que cuando sales de una experiencia, pues durante ese día o los días posteriores, eres muy consciente, digamos que se queda dentro de ti un run de haber vivido esa experiencia pues por encima de lo natural o esa experiencia, ¿no? De más allá del 3D y entonces pues que eso te anima mucho y te ayuda mucho en tu día a día, ¿no? Pues a la hora de afrontar los miedos, el día de mañana a la hora de afrontar la vejez, de afrontar una enfermedad y tal.
pues eso claro, evidentemente te ayuda muchísimo, te quita muchísimos miedos. El tema de lo de volver, de lo de volver a la experiencia, por decirlo así, es que cuando pasan los meses, cuando pasan las semanas y el tiempo y tú pues vives en sociedad y vives con las dudas de, bueno, pues, de la gente que no te cree o de, bueno, que es lo normal, que yo lo entiendo, pues tú mismo empiezas también a dudar de tus propias experiencias y bueno, y empiezas a hacerte a preguntarte si todo eso que viviste en su momento, pues si no fue una simple alucinación, si no fue un simple, ¿sabes? Que bueno, pues que tú necesitabas ver eso en ese momento para quitarte un miedo, para quitarte, pero que no deja de ser una cosa irreal, por decirlo así. Entonces, la maravilla de todo esto es que tú puedes volver cuando quieras. O sea, yo por ejemplo, lo hago con una vez al mes más o menos, una vez o dos veces al mes cuando yo suelo volver a esa experiencia, pero solamente para llegar allí, tocar y cerciorarme de que eso sigue estando ahí, ¿no? Al principio es verdad que lo hacía casi diariamente y porque tienes un momento de luna de miel, ¿no? De enamoramiento con la sustancia que lo haces muy a menudo y estás flipando de lo que estás viendo. Y ahora, por ejemplo, como considero que, bueno, que he llegado, digamos, a ver lo que yo necesitaba ver, ahora mismo simplemente me dedico a aplicarlo a mi vida, a mi día a día. Vivo con esa tranquilidad pues de saber, de haber integrado esa otra realidad dentro de mí y cuando veo que lo necesito, cuando veo que se me está olvidando, entre comillas, cuando veo que estoy perdiendo la fe, por decirlo así, pues vuelvo a la experiencia y en 10 minutos se me han quitado las tonterías. 10 minutos digo, uff, eso sigue estando ahí. ¿Sabes? Soy lo que soy y eso es inamovible, eso no va a cambiar. ¿Sabes? Pase lo que pase en la vida terrenal, lo que yo soy, eso no va a cambiar. Entonces, pues, volver de vez en cuando y ver que eso sigue estando ahí y que lo vuelves a ver una y otra vez, o sea, yo sé que si ahora mismo me siento en el sofá, saco el vaporizador y fumo y sé que en media hora voy a volver a verlo. Y entonces, pues eso, imagínate la seguridad que te da, ¿no? La confianza que te da. Claro, es que cuando vuelves aquí ya te relacionas en el charco material este con los otros, con sus cosas, ya es complicado no volverte a identificar Ujú. con el, digamos, con el avatar que tienes y que te alteren y buscar ese espacio infinito entre la acción y la reacción que tú has aprendido o desarrollado al trabajar con la molécula, con la planta, con el DMT o como lo quieras llamar y está súper interesante. Mira, voy a volver a enseñar el libro para no esperar hasta el final. DMT, Pello Travini, De tu mente al todo, cuaderno de bitácora de un psiconauta. ¿Esto dónde lo pueden comprar? Porque es que a mí me lo regaló tu hermana. Muchas gracias, María. Y A ver, está en Amazon principalmente, porque saqué una edición para librerías, ¿vale? Con una editorial, ¿no? Pero esa edición se terminó y ya está, o sea, se agotó y la tercera edición la he vuelto a sacar solamente por Amazon, porque, bueno, por un tema de que todo el beneficio se lo llevaba la editorial y que realmente es muy complicado llegar a las librerías. Al final, pues, bueno, pues hice una inversión ahí muy gorda para poder llegar a más gente y no resultó. O sea, no resultó como yo esperaba. Es muy difícil entrar en ese mundo, ¿sabes? Entonces, pues bueno, en Amazon es donde está el libro. bueno, que lo sepan y no sé, ahora tú te gustaría desarrollar lo que estás haciendo ahora, porque esto es otra cosa muy curiosa también. En todo el viaje, eh, Ujú. te viene, digamos, dejando un poco la planta aparte, como que ha sido el canalizador o el camino que tú has elegido, Ujú. o tu ser, mejor dicho, eligió, a través del cual quería que mi tocayo Juanma llegara a esa comprensión, a ese conocimiento. Otro a lo mejor en el minuto uno deja el trabajo, cambia de trabajo el estresante, pero sin la comprensión de lo que hay detrás, que eso le pasa a mucha gente, ¿no? Que está en incoherencia, corta, y así pasa como con parejas muchas veces. Está siempre cambiando de pareja y el problema es uno.
Eso te ha llevado a una Claro. comprensión más profunda. Ahora tú te gustaría dedicarte a más en eso, a desarrollar el trabajo más más... Hombre, a ver, si tuviera la oportunidad, bueno, me gustaría dedicarme 100% de lleno pues, a esto, ¿verdad? Pero claro, nadie me va a pagar dinero por leer libros de filosofía ni por estar en mi casa consumiendo enteógenos, ¿no? O sea, entonces, bueno, pues como tengo una economía muy humilde, pues al final me veo obligado a salir al mundo a buscarme la vida, a buscar un trabajo y eso. Lo que pasa es que sí si busco a lo mejor un trabajo que esté más relacionado, o un estilo de vida que esté más relacionado con quien soy ahora mismo, quien yo era, o sea, como yo era antes, que era pues era economista, contable y rapero, ¿no? Dedicado y tal, pues digamos que eso estaba muy, o sea, no tenía nada que ver con quien soy ahora mismo, ¿no? No era un mundo. Entonces, ahora, por ejemplo, pues aunque tú y yo estamos un poco peleados con el mundo de las grandes farmacéuticas y tal, pero bueno, yo empecé a estudiar ahora, a la edad que tengo, a los 43 años, he empezado a estudiar farmacia, ¿no? Pero porque he descubierto que las plantas son mucho más de lo que nosotros pensábamos, ¿no? O sea, entonces, pues quiero aprender pues en términos de laboratorio, en términos de química, quiero aprender a hacer extracciones pues, no solamente de psicodélicos, sino pues, bueno, me interesa mucho el mundo de la farmacéutica más allá de lo que es el negocio de la farmacéutica. Me interesa mucho el mundo pues, de la química, de las extracciones, de la botánica, la etnobotánica. Y entonces pues empecé a estudiarlo bueno, un poquito por gusto, un poquito por aprender y también porque si más adelante voy a escribir un segundo o un tercer libro, quiero tener ya una base científica detrás de mí que respalde lo que te estoy diciendo. No tener que acudir a libros de tal o cual científico, sino yo poder explicarte, pues, químicamente o botánicamente, eh, poder explicártelo, bueno, pero poder explicarte las cosas bien, ¿no? Con cierto fundamento, ¿no? Entonces, pues, ahora, por ejemplo, pues estoy estudiando y pues de aquí a un par de años estaré currando en algo relacionado con esto, en algún laboratorio, pero bueno, al final estoy obligado a salir a buscarme la vida Claro. y por lo menos buscar un sector que tenga cierta relación con el chamanismo. Y realmente, pues, el boticario actual es el alquimista de hace 500 años. Lo que pasa es que hay que tener una cierta ética, ¿no? Hay que tener, y ahora mismo, pues, precisamente el mundo de la farmacia, sobre todo de las grandes farmacéuticas, de un Pfizer, un AstraZeneca, ese tipo de empresas que en realidad son gigantescos tiburones que tienen medios de comunicación, que tienen partidos políticos, que tienen de todo, eso se aleja muchísimo de la ética que tú y yo pues podemos tener a nivel personal. Pero una cosa no quita la otra, ¿no? O sea, que exista ese mundo no quiere decir que un boticario, que un farmacéutico es un alquimista y que una persona que se mete en un laboratorio con plantas a hacer extracciones, a mezclar unas con otras para solucionar problemas de la gente, pues eso no deja de ser algo bonito, ¿no? Y bueno, esa es mi idea. No sé a dónde me va a llevar estos estudios, pero bueno, por lo menos no estoy pues sumando más cositas, sumando conocimientos. Claro. Fíjate si son importantes las plantas, que Rockefeller se encargó en su día de resetear todo lo que era la medicina tradicional para hacer la medicina alopática, esta convencional de mierda que hay ahora, si a estas horas ya se puede Sí, decir de mierda, que tiene el negocio de la enfermedad como lo tiene en lugar del negocio de la salud. No hemos, no sí. hemos, hablado, no hemos hablado nada del tema de moda porque No porque no merece la pena, quizá. y esa es no mi lucha a mí. Cuando hago post en lugar de tiene información, datos de mierda de los periódicos, de no sé qué, intentas dar una información un poco más profunda, más de sabiduría, porque si comprendes estas cosas que estamos hablando, automáticamente vas a ver esto desde otra perspectiva y te vas a dar cuenta del show que hay y de, O sea, y de lo bueno, yo, volátil. yo creo, yo creo.
yo creo que no es una mentira que se pueda sostener mucho tiempo y que tarde o temprano se van a ir desenmascarando las cosas y, bueno, la gente cuando ya les dice, bueno, pues una vacuna, dos vacunas, ya era tres, cuatro, no, a partir de ahora infinito, pero cada 6 meses. Yo creo que forzosamente la gente se va a ir dando cuenta de que aquí hay mucho más o sea, de lo que te cuentan, ¿no? De que, bueno, es que ha surgido un virus nuevo y a partir de ahora vacunas infinitas. Es que eso como que no tiene mucho sentido. Y tarde o temprano, pues todo el mundo la gente se va a acabar dando cuenta y se van a ir desvinculando de ese carrusel de locura en el que les han metido, ¿no? Yo creo que, a ver, el ser humano, digamos que es más sencillo de comprender que todo eso. Al final, las personas que no están evolucionadas, pues solo se mueven por un motivo que es ¿no? El económico, el dinero, el egoísmo. Y detrás de un movimiento tan gigantesco como el que estamos viviendo ahora mismo, lo que hay es un grandísimo negocio. Y bueno, a ver, no voy a ponerme aquí a tirar de conspiracionismo, de esto es porque tal, esto lo ha creado no sé quién, esto, bueno, porque la verdad que no tengo ni puñetera idea, pero que a mí esto me huele fatal, me huele muy mal de que hay, claro, hay intereses que están muy por encima de la mera, digamos, de la salud pública, ¿no? Que la salud pública para mí es algo súper respetable, súper importante, pero que lo que está pasando ahora mismo no tiene nada que ver ni con la salud pública, ni con la verdadera farmacia, ni con la verdadera medicina, ni nada. Esto, digamos, es un modo de... O sea, si hay algo que a día de hoy respetamos mucho es la ciencia y en la medicina. Y entonces, pues, es un modo de utilizar conceptos como la medicina, como la ciencia, para meterte la doblar, para meterte cosas que no tienen nada que ver ni con medicina, ni con, ¿sabes? ¿Y qué pasa? Que aquí si vas en contra de la vacunación obligatoria, te venden que vas en contra de la ciencia. Y entonces, pum, eres un Miguel Bosé, ya te buscan aquí a un personaje que, ¿sabes? Que ellos consideren bueno, que sea ridículo o que hable ¿sabes? Para humillarte. Pero si lo piensas bien, la ciencia precisamente consiste, o sea, la ciencia digamos que es lo contrario a la creencia, ¿no? Y lo que está haciendo ahora mismo el 90% de la población no es ciencia, es creencia. Es creer que lo que te está diciendo la televisión, por mucho que lo suscriba la OMS, por mucho que lo suscriba una empresa que lleva la palabra ciencia, que lleva la palabra medicina en su título, por mucho que te lo digan ellos, tragar lo que te dice la tele no es ciencia. Y tú no estás siguiendo a la ciencia por creer a lo que dice la tele, ¿sabes? Ciencia sería si tú pudieras demostrarlo en tu casa, si tú pudieras demostrar que, pues, o sea, si tú pudieras respaldar con hechos empíricos lo que tú estás apoyando. Pero para mí, un pro vacunas obligatoria tiene el mismo poder científico que tengo yo, que soy anti vacuna obligatoria, por ejemplo, ¿no? O sea, yo no puedo demostrar nada, pero que tú tampoco lo puedes demostrar. Así que al final es creencia contra creencia. Aquí de ciencia hay muy poco en todo esto. De ciencia no hay nada. La única ciencia que hay de todo esto es ciencia de control social. Que de eso sí sabemos mucho, ¿sabes? Y bueno, y aquí lo que se está haciendo es ciencia con las masas, pero de ciencia a ciencia poco. O sea, a mí que alguien me diga, que alguien me trate de humillar porque porque estoy en contra del pasaporte COVID, pues, ¿qué quieres que te diga? O sea, ni tú estás hablando en nombre de la ciencia, ni yo tampoco, ¿sabes? Eso no tiene nada que ver con la ciencia. Eso es manipulación pura y dura. Claro. Esto es tan absurdo, pero date cuenta que a quien más afecta es a los que no han hecho este trabajo, me da igual vía la planta, que vía los colegas, que vía lo que quieras, de trabajar la parte trascendental, la parte que no se refiere solo al placer sensorial, a la búsqueda de placer sensorial en el comer, en el beber, en el disfrute material, porque esos son presa fácil de todo este engaño, de toda esta sanidad de Sí. no, haz esto para que tengas esto. Y eso, así a grandes rasgos, eso por no meternos en Claro. conspiraciones, porque si no, no terminamos,
Pero básicamente ese es el gancho que tienen y esperemos que eso, que a algunos se descalcifique la pineal por aburrimiento de lo mal que lo están haciendo ya estos cabritos que están ahí dando caña sin parar. Oye, pues, Claro. salvo que no quieras rajar un poquito más de la pandemia y de todas las tonterías, puedes dar No, algún cierre o lo que quieras. Yo estoy a gustísimo aquí hablando, pero para que no se haga muy largo, puedes decir lo vale, que no, quieras. no, pues ya que estamos hablando de ciencia, pues solamente decir que, o sea, yo, más allá de querer animar a nadie a que tenga experiencias psicodélicas, porque, o venga, a decirle a la gente, venga, consume esto, consume lo otro, eso a mí no me interesa, a mí me interesa solamente lo que yo hago, pero que la gente sepa que existe una realidad que, digamos, que está superpuesta sobre esta, llámalo como quieras, no sé, que existe un infinito, que existen infinitos planos, y que todo eso, más allá de poder ser demostrado científicamente con datos, con números y tal, esto es algo que cada uno puede demostrarse a sí mismo a través de la experiencia, ya sea a través de psicodélicos, ya sea pues, a través de la meditación o del camino que cada uno encuentre. Entonces, si bien parece que es muy fácil creerte a ciega lo que te dice la televisión, eh, o sea, si mucha gente es muy dada a creerse lo que te diga tal, ¿sabes? Pues tal empresa o tal cadena y tal periodista, pues, o sea, mm, o sea, eso en realidad no tiene mucho sentido, pero sin embargo, lo que nosotros hacemos, por ejemplo, sería, o sea, yo considero que hago un tipo de ciencia al demostrarme a mí mismo de una manera analítica que soy capaz de traspasar esas fronteras, ¿no? Entonces, pues simplemente animar a la gente a abrir su mente y buscar las respuestas por ellos mismos. Y no solamente me refiero a través de libros o a través de vídeos, de documentales en YouTube, sino que yo solamente quiero afirmar o quiero confirmaros a todo lo bueno, todo el que vea esto, todo el que me escuche, todo el que, o sea, siempre le digo lo mismo, que es muy fácil, que la barrera es muy pequeña y que al mínimo que tú te esfuerzas, ves esa otra realidad que no dejas de ser tú mismo. Y entonces, pues simplemente animar a la gente a dar ese paso, porque de hecho, una vez que das ese paso y ves esa otra realidad, ya no hay marcha atrás y te cambia la vida. Y bueno, pues creo que venimos a esta vida para eso, ¿no? Venimos a este mundo para experimentar eso, ¿no? Para comprender lo que realmente somos. Tenemos la suerte de ser humanos, ¿no? De ser, digamos, el culmen de la evolución en este planeta y bueno, y la vida nos ha otorgado ese regalo que es el poder despertar a la realidad. Así que simplemente que la gente que te escuche a ti, que me escuche a mí, que les suene estos mundos como que pueden ser reales, pero que están muy lejos de ellos, que se olviden de eso, que estos mundos son muy cercanos para todos nosotros. Nada, simplemente pues animarles a dar ese paso. Y que bueno, y si les interesa, pues nada, que busquen el libro en Amazon y que yo personalmente aquí estoy para responderle a pues, todo el mundo que me quiera escribir, que me quiera preguntar lo que sea, porque aquí estoy para ellos, vaya. Muy bien, pues cualquiera que te busques o también aquí en Instagram, que yo Travini, que yo guión bajo Travini, ¿verdad? Es Sí, que yo guión bajo Travini. Que te busquen, que pregunten y que cada uno siga su corazón. Me ha encantado el cierre, me ha encantado la charla, poco más que y a decir. mí también. Estamos en contacto y otro día podemos quedar para hablar de otra cosa. Pues nada, Que, tocayo, que muchísimas gracias por darme espacio aquí, darme visibilidad. Y nada, hombre, que aquí estoy para lo que necesite, que espero verte pronto en persona y eso, y seguir hablando de cositas bonitas. hombre, claro, pero iremos con tiempo porque echamos la tarde larga, ¿eh? Echamos la tarde. Se ha hecho cortito, Ya, ¿eh? bien, está bien. Muy bien. Dos veces buenos y breve. Sí, Bueno, exactamente. Pues nada, gracias un también abrazo para ti y para todo el mundo.
Eso, otro igual, gracias a todos los que habéis estado siguiendo el directo y esto se va a quedar igual colgado en el post. Así que nos vemos. Chao. Que yo, Venga, un gracias. Un abrazo. abrazo. Chao. Chao, chao.